Libros de Arena, un espacio para la literatura, la historia y las bibliotecas públicas. Un patrimonio que le pertenece a usted. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al espacio dedicado al placer de la lectura y de las bibliotecas públicas, porque son un patrimonio que le pertenece. Mi nombre es Mercedes Luna y transmitimos desde Saltillo, Coahuila. Como siempre, nuestros colaboradores permanentes, Juanita Torres y Jesús Guerra, continuarán comentando algo acerca de cementerios literarios y sugerencias de visita a museos del interior de nuestro estado. Hoy traemos también para usted una entrevista en la sección Libreando con Francisco Hinojosa. A usted y a sus hijos le debe de decir mucho este nombre. Es un autor de literatura infantil mayormente ubicado por este género, con amplio reconocimiento por parte de la crítica, querido por generaciones y generaciones de lectores. Una de sus obras más conocidas es La peor señora del mundo. Es poeta, traductor y editor. Vino a Saltillo, invitado por la Feria Internacional del Libro, a presentar su obra más reciente, El peor día de mi vida, editado por Alfaguara Infantil. Bueno, pues pendiente. En la música de Dandy Warhol y su primer canción, Good Morning, la escucharemos al finalizar el bloque. Quédese. En 3D. Bueno, pues estamos de nueva cuenta con Jesús Guerra, quien el día de hoy nos va a seguir hablando de un autor, por cierto, muy interesante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, voy a seguir hablando de Neil Gaiman y voy a seguir hablando además del libro El cementerio sin lápida y otras historias negras. Me parece que es un libro realmente importante y de alguna manera imprescindible para los chavos de esta época, ¿no? Así que voy a continuar, voy a comentar algunos de sus cuentos. En el relato La presidencia de octubre, los meses están reunidos alrededor de una hoguera. Es el turno de octubre de ser el presidente de la junta. Todos los meses pueden contar las historias que quieran, pero el frente es el último y quien debe de contar el mejor. Octubre cuenta el relato de un niño que se escapa de su casa. Bueno, y no les cuento qué pasa, pero es un cuento sobre la soledad, sobre la incomprensión y sobre las fantasías infantiles. Pero es también un cuento de fantasmas. Y lo interesante es que mezcla, digamos, lo escalofriante con lo tierno. Y tiene un final abierto que tiene así como que muchas posibilidades y nos queda así como que dando vueltas en la cabeza el cuento. Muy bonito. Tiene otro padrísimo que es de mis preferidos, que se llama Caballería. Es un cuento verdaderamente delicioso. Está ubicado en nuestros días. Trata de una viuda pensionada inglesa que acostumbra a comprar libros y objetos usados en una tienda de barrio. Y una nada más y nada menos que el Santo Grial. Tanto, ya ha sido recurrido por varios autores. Tanto quien lo vende como ella misma que lo compra, no tienen la menor idea de qué es, simplemente creen que es una copa que se ve muy simpática. Bueno, se lo lleva a su casa y entonces a los pocos días Sir Galahad, con armadura y caballo y todo, llega hasta su puerta tratando de convencerla de que le permita llevarse el Santo Grial. Por supuesto la señora no lo deja. Es un cuento maravilloso, las situaciones, los diálogos son muy divertidos y el final es así como muy sorprendente y muy tierno. Te repito que es uno de mis cuentos preferidos en este libro. Tiene otro libro, tiene varios más, pero tiene uno que se llama, por ejemplo, Cómo hablar con las chicas en las fiestas, que me parece un título muy interesante. Está ubicado en los años 70. El narrador y su amigo son dos jóvenes ingleses de 15 años de edad y una noche el amigo del narrador casi lo obliga a acompañarlo a una fiesta, porque el narrador es muy tímido y ni siquiera sabe cómo hablar con las muchachas. Su amigo, en cambio, es un joven muy seguro. A la fiesta ni siquiera los han invitado, además simplemente saben que alguien va a dar una fiesta y saben la dirección y saben más o menos cómo llegar. Muy bien. Cuando llegan,
les abre la puerta una jovencita guapísima, y el amigo, el narrador, por supuesto, logra que en 2 o 3 frases que los dejen pasar. Las chicas de la fiesta son muy amables, aunque son algo raras, y los 2 amigos logran platicar con algunas de ellas, pero en algún momento se dan cuenta que esa no era la fiesta a la que ellos estaban buscando, y que las chicas no son lo que parecen. Ah, caray. No te digo exactamente qué sucede, pero es un cuentazo, la verdad. El último relato del libro se llama La lápida de la bruja. Y tiene la particularidad de que es un cuento, digamos, ese creo que es el más largo del libro, que aquí es donde está la idea de su siguiente libro, que es uno que ya comentamos hace tiempo, que se llama El libro del cementerio. Es decir, ese cuento después pasó a formar parte de la novela siguiente. Pero es interesante porque es como una versión resumida, no de todo el libro, pero sí de la parte esencial. Bueno, quien no hayan leído El libro del cementerio, aquí tendrán así como que una probadita, y vale la pena leerlo también. Bien. El libro cierra con un poema como de unas 4 o 5 páginas, que se llama Instrucciones. A mí el poema me pareció bellísimo. Se trata en efecto de las instrucciones para un pequeño viaje de exploración por un bosque que comienza detrás, digamos, de tu casa. Pero si tenemos en cuenta que todo viaje es una metáfora de la vida, este poema de alguna manera nos dice cómo vivir. Y nos lo dice de una manera mágica y misteriosa, muy padre. Ahora, el autor, en su introducción, él dice que este poema en realidad son las instrucciones de cómo debes de comportarte si de pronto te encuentras metido en un cuento de hadas. ¿No? Entonces, te digo, el punto de vista, el humor de Neil Gaiman es muy importante en nuestros días. El autor es famosísimo en los países de lengua inglesa, es súper famoso, tanto para jóvenes como para adultos, porque tiene también muchas novelas para adultos. Y sí es muy importante, pero te digo, su sentido del humor, su visión de la literatura juvenil es así como que un poquito diferente, es muy padre. Yo creo que sí es importante que los jóvenes de aquí lo lean, ¿no? O sea, su visión para ese tipo de literatura dirigida a los jóvenes, ¿cuál sería como tu ingrediente así para cerrar? ¿Por qué? ¿Por qué es diferente? Porque de alguna manera trata mucho este rollo sobre el crecimiento y la maduración, pero de una perspectiva fantástica. A lo mejor estaría emparentado de alguna manera con la visión de la autora de Harry Potter, pero el de él, digamos que, bueno, para empezar, porque son cuentos, tiene mucho que ver con toda la literatura inglesa y norteamericana del siglo XX de literatura fantástica, pero en este caso enfocada a los jóvenes, que no se ha hecho tanto eso, ¿no? Lo cual hace que sean cuentos así como muy sorpresivos. Muy bien. Y eso los hace muy interesantes, ¿no? Perfecto. Bueno, ahí tiene usted. El autor es Neil. Es Neil Gaiman. Se escribe Neil Gaiman con I latina. El libro se llama El cementerio sin lápidas y otras historias negras. Está publicado por Editorial Roca y tiene 224 páginas. Ahí tiene usted una sugerencia más para que disfrute el placer de la lectura. Nosotros continuamos, lo dejo con la música.
Libros de Arena. Permanezca en sintonía. Usted escucha Libros de Arena. No soy que digamos muy aplicado, pero al menos nunca repruebo una materia, ni siquiera matemáticas. He de reconocer que tengo un defecto. A veces me da por decir mentiras, más bien mentiritas, porque nunca son nada grave, como el día que rompí un florero y le eché la culpa a Júpiter. A él no lo iban a regañar, como a mí. Le acabo de leer un fragmento del libro infantil juvenil El peor día de mi vida, de Francisco Hinojosa. A mitad del programa transmitiremos la entrevista que le realizamos en la pasada Feria Internacional del Libro en Arteaga, donde precisamente vino a presentar el libro que le acabo de leer. Al finalizar el bloque de Dandy Warhol y su segunda canción, Plain E. Continúe en sintonía. Más allá de los libros. Bueno, pues prepárese porque en la sección de San Juanita Torres vamos a iniciar y nos va a compartir algunos museos. Creo que no va a ser el único programa, ¿verdad, San Juanita? No. Muy buenas tardes. ¿Y por qué quiero compartir con ustedes pues algunos museos, de lo que vamos a encontrar en algunos museos de nuestro estado? Pues porque durante este periodo nosotros a veces vamos a visitar algunas ciudades de nuestro estado. Claro. Y siempre nos preguntamos a dónde ir. Y nuestro estado es muy rico en museos. No voy a hablar de los de Saltillo, ya he hablado en otra ocasión, pero yo como lagunera, por ejemplo, quiero empezar esta tarde a invitarlos a algunos museos que son sumamente importantes y que están en la región lagunera. Primero, pues quiero invitarlos a que visiten en Torreón, primero la Galería del Deporte Lagunero. Yo creo que hay mucha gente que le gusta el deporte y cuando vaya a Torreón, ahí por el Boulevard de la Revolución, no tiene número, pero cruza con la calle 33, ahí está la Galería del Deporte Lagunero, que son 2 plantas. Y ahí la primera planta está dedicada a exposiciones temporales, continuamente las están cambiando, pero en la planta alta van a encontrar ustedes una exposición que es en la que siempre van a encontrar cosas muy importantes de los vaqueros de la Unión Laguna, del Santa Laguna, de los maratones que se organizan en Torreón, porque en esa planta alta vamos a encontrar narrada la historia deportiva en los últimos 100 años de la comarca lagunera, porque ahí están los logros alcanzados, tanto en el béisbol por los algodoneros, por la Unión Laguna, por los vaqueros Laguna, y pues bueno, el atletismo, que es muy importante allá porque sabemos que se organizan maratones internacionales, y por supuesto pues el fútbol soccer, porque ahí va el Santos Laguna, claro. ¿Sí? Ahí hay, en las salas hay colecciones de exposiciones fotográficas, algunas son ya, siempre están ahí, pero otras son temporales, de deportistas laguneros, porque la misma gente de la laguna ha prestado al museo algunas colecciones que tiene. Entonces, visiten la Galería del Deporte Lagunero en Boulevard Revolución y calle 33. Pero también ahí en Torreón está el Museo Arocena. La ubicación, bueno, pues es Cepeda 354 Sur. Yo creo que muchos de ustedes lo conocen, y si no, visítenlo. Es amplio, moderno. Tiene salas que están dedicadas al arte contemporáneo, europeo, novohispano, y además de historia regional.
Ahí podemos apreciar pinturas, esculturas, objetos religiosos, artes decorativas, mobiliario, platería, fotografía, libros, tapices, marfiles, porcelanas y también pues atractivas exposiciones de historia de la región lagunera y de nuestro país. No sé, ustedes recordarán que antiguamente en ese edificio estaba el Casino de la Laguna. Entonces visiten el Museo Arocena, que está en Cepeda 354 Sur. Y también ahí en Torreón hay un museo que se llama Museo de la Moneda, que está en Avenida Morelos 1217 Poniente. Es el sótano de la antigua bóveda de Bancico. Y pues bueno, ahí fíjense, en el Museo Moneda está dedicado precisamente a la difusión de nuestra historia a través de la moneda. Muestra las primeras monedas acuñadas en la Nueva España en 1536, las que se acuñaron en el primer imperio con Agustín de Iturbide, en el imperio con Maximiliano de Habsburgo, la moneda que se acuñó durante la Revolución Mexicana hasta la época actual. Y también ahí hay algo muy importante, la moneda más grande que se ha acuñado en México y que ahí está actualmente en el Museo de la Moneda de Torreón. Y se trata de la moneda Libertad de 1 kilómetro de plata pura de ley, donado por el Banco de México. Tiene un acabado mate y un diámetro de 110 milímetros. Y en el reverso muestra la Victoria alada, retomada del Monumento al Ángel de la Independencia, y tiene como fondo el paisaje de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Entonces visiten también en Torreón el Museo de la Moneda. Y hablando de la misma región Laguna, ahí en Torreón también está el Museo de la Revolución de la Casa Colorada. Pero quiero referirme en Matamoros para que visiten el Museo General Jesús González Herrera, que visiten también ahí mismo en Matamoros el Museo Juarista. Ambos son museos históricos en lo que ustedes van a encontrar muchísimos datos y pinturas, el paso de Benito Juárez por este estado, y bueno, van a encontrar ustedes cosas muy muy interesantes de la historia de nuestro país, pero concretamente en este estado de Coahuila. Muy bien, bueno, ahí tiene usted, si visita Matamoros y Torreón. Y Torreón, perfecto, ahí tiene estas opciones para que usted pase el tiempo libre, si acaso lo va a disfrutar en estas vacaciones. Y por favor, bueno, gracias por estar con nosotros, quédese con la música.
Sing about it, all of us, sing about it. Libros de arena. Permanezca en sintonía. Usted escucha Libros de arena. Si no lo han notado, ya se encuentra a mitad del programa en Libreando, la sección dedicada a escritores, artistas y gente relacionada con el libro. Hoy compartiremos la entrevista con Francisco Hinojosa, narrador, poeta, traductor y editor. Los temas recurrentes en su obra son, entre otros, la visión que tienen los niños sobre los adultos, la violencia graciosa y exagerada entre los chicos y los temas solemnes y antisolemnes en las relaciones sociales. En sus narraciones exagera las imágenes todo cuanto es posible, hasta convertirlas en fantasías imposibles. En el siguiente bloque le hablaré más sobre su trayectoria y al terminar la primera parte de la entrevista escuchará la canción Scientist de la banda de Dandy Warhols. Permanezca con nosotros. A los jardines de Babilonia vamos, tú sabes, de quise más. Libreando. En los jardines de Babilonia bailar, 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 bailar. En los jardines de Babilonia. Bueno, nos encontramos todavía, como les he comentado en emisiones anteriores, dentro de la fiesta literaria más importante que hay aquí en nuestro estado, en Coahuila, y tenemos el gusto, y bueno, yo lo digo también en forma personal como mamá y como lectora, de tener a Francisco Hinojosa. Es un nombre muy importante en la literatura, por decirlo así, dirigida a los niños, que bueno, yo también la leo. ¿Cómo estás, Francisco? Bien, muchas gracias, muy contento y gracias por la invitación. Qué bueno, pues estamos aquí para hablar de tu último libro que acabas de, que lo estás promocionando. Bueno, sí, estoy invitado aquí a hablar de él. Sí. La palabra promoción no me queda a mí mucho. Ay, perdón, sí. Los escritores promocionan, ¿no? Los escritores nada más escribimos. Y bueno, vamos a las presentaciones. Muy bien. Si quieres, te cuento más o menos de qué trata este. ¿De qué va? Nació por la invitación de mi editora de Alfaguara, que me dijo, oye, quiero que nos des un libro más, hace mucho que no publicas con nosotros, y me sugirió un título. Me dijo, ¿qué tal que se llama El peor día de mi vida? Y me quedé con esa idea durante algunos meses, cerca del año, sin trabajar, nada más así yo lo tenía anotado, y poco a poco empezó a madurar la idea y a aparecerse los personajes que integran este libro. Y se me ocurrió así un niño que está en la escuela, siempre el ámbito familiar es importante, los niños la mitad de su vida están en la escuela, que tiene un peor día de su vida. A su corta edad, pues todos tenemos peores días, que esperemos que nunca sean susceptibles de empeorar, ¿no? Pero bueno, él de pronto comprende un dicho que oyó alguna vez de su papá, que dijo, ya solo me falta que me orine un perro. Y él dijo, no, pues en mi caso no solamente un perro, sino un gato y un elefante, porque hoy ha sido el peor día de mi vida. Y entonces empieza así a narrar acerca de sus compañeros, dos de ellos que son sus mejores amigos, y divide a todos los niños de su escuela en tres grupos: los que no se meten en problemas, los que sí se meten en problemas y los que crean los problemas. Claro. La mayoría pertenecen a los que no se meten en problemas. Él, el protagonista, y sus dos amigos del alma, Linda y Pato, se llaman, son de los que sí se meten en problemas. Y otros 5 niños son los que crean los problemas. Y entonces este peor de mi vida fue enfocar, poco a poco iba viendo que cayera en una tras otra desgracia, pero finalmente donde cayó en la peor fue cuando esos otros 5 niños les hacen el bullying. Una palabra que hoy está muy
muy de moda y muy en nuestras bocas, desgraciadamente. Pero es algo que existe de toda la vida y en todas las culturas. Recuerdo una película sueca terrible, una novela alemana, donde el bullying es realmente un tema importante a nivel internacional. Bien, cayó por sí mismo, no me propuse escribir algo sobre el tema, sino que fue cayendo por sí mismo. Y junto a este gran tema de la violencia entre compañeros, surgió otro por necesidad, que es la justicia. En el primer caso, el bullying existe, es un problema real. Y en el segundo, la justicia no siempre está en la realidad. Sin embargo, en la ficción, pues nos podemos dar el lujo, los escritores, de sí aplicar esta justicia y de que haya una solución final. Otro tema importante en este cuento es la división que existe entre el mundo adulto y el mundo de los niños. Trato aquí dos tipos de tema adulto. Uno que es hostil con los niños, el director de la escuela, cuyo hijo es también de los que crean los problemas y que lo considera un niño estudiante, estudioso, inteligente y bien portado. Claro. Es todo lo contrario. Claro. Una enfermera que lo primero que hace al ver que un niño se enferma de lo que sea es aplicarle una inyección. Y una señora que vende las tortas que también hostiga a los niños. Y por otro lado están los padres de estos niños. Los padres que no están al tanto de lo que les está sucediendo a los hijos, sino hasta al final ya les creen, pero desconfían, los hijos desconfían de ellos, ¿no? Entonces está todo toda esta problemática metida aquí en este cuento. Muy bien. Bueno, yo creo que eso es un tema bien importante para todos los que fuimos niños y somos todavía niños, ¿no? Esta figura del director, ¿no? Esta figura, y también esta idea que tenemos de las inyecciones, ¿no? Que eso se puede unir al peor día, si te regaña el director y luego aparte te caes y la enfermera no es porque te caes, te quiere poner una inyección, ¿no? Pues yo creo que sí es... Sí, es como para que diga el niño, ya solo me falta morir un perro. Perfecto. Bueno, ¿cuántas páginas tiene el cuento, más o menos? ¿Será menos de 100? Sí, no. Menos de 100. Son como unas 40, 50 páginas. 40, 50, muy bien. Muy ilustrado, con una letra grande. Es un libro que se lee en menos de una hora, yo creo. Perfecto. ¿Quién es el ilustrador? El ilustrador es Rafael Barajas, el Fisgón, con quien ya he tenido colaboración durante 15 libros. Hace poco acabamos de hacer la cuenta y son 15 libros que llevamos juntos. Y a tal grado es este maridaje que tenemos, que yo cuando escribo cuentos ya los imagino dibujados por el Fisgón. Qué interesante. Ya sé que son. Y claro, aquí yo nada más pongo algunos apodos, ¿no? Uno le dicen la pulga, otro le dicen pato, a otro le dicen el sapo. Y bueno, él los dibuja con esas características. Otro le dice el camarón, lo dibuja con esas características. Hay un camarón, hay una pulga, un pato y un sapo ahí, ¿no? Perfecto. Bueno, ¿te parece? Mira, vamos ahorita a un corte después de la música y regresamos a hablar de ese trabajo tan interesante que tienes con el Fisgón. Perfecto. Muchas gracias. Usted quédese con nosotros, quédese con la música. Analysis
science alone. No. Yeah, I am a scientist. Yeah, I am a scientist. Yeah, I am a scientist. 'Cause I can live on science alone now. We gotta live on science alone now. Libros de arena. Permanezca en sintonía. Usted escucha Libros de arena. Lo invito a que permanezca en sintonía. Continuamos con Francisco Hinojosa, con quien sostuvimos la charla, como le comentaba, en la pasada Feria Internacional del Libro en Arteaga. Antes de continuar con la segunda parte de la entrevista, le hablaré más sobre su trayectoria, sus libros Una semana en Lugano y Repugnante Pajarraco y otros regalos obtuvieron el reconocimiento entre las mejores obras para niños del Banco del Libro de Venezuela. Asimismo, fue parte de la lista de honor de IBI en el 84 por la adaptación de la historia La vieja que comía gente. Ha impartido talleres para escritores de literatura infantil en el International Board Book for Young People. Además, ha colaborado con artículos periodísticos y de divulgación cultural en la Gaceta del Fondo de Cultura Económica, Revista de la Universidad de México, Casa del Tiempo, Vuelta y Los Universitarios. Al finalizar la entrevista, escuchará a The Dandy Warhols y su última canción, We Used to Be Friends. Acompáñenos. A los jardines de Babilonia, vamos, tú sabes, de quise más. Libreando. En los jardines de Babilonia, bailar, 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 bailar. En los jardines de Babilonia, Bueno, estamos de regreso con Francisco Hinojosa, autor de grandes clásicos de la literatura infantil mexicana. Y bueno, pues estamos hablando, entre otras cosas, de El peor día de mi vida, es su último libro. Y le estaba preguntando a Francisco que si también nos pudiera hablar un poquito más cómo ha sido esta colaboración con el Fisgón, porque evidentemente para los niños es importante el dibujo, y uno se imagina, por ejemplo, a la peor señora del mundo, a todos estos personajes, a El Camarón, a Sepúlveda, ¿no? Con ciertas características. Sí, cierto. La primera colaboración se dio hace 23 años. Ajá. Ilustró mi primer libro, que fue, bueno, el primer libro que ilustró, él se llamó Aníbal y Melquiades, Ajá. 91. Sí. Después ilustró La peor señora del mundo. Yo aún no lo conocía, todavía no conocía el Fisgón. Y el tercer libro que ilustró fue Amadís de Anís, Amadís de Codorniz. Y aquí te platico una anécdota. Ajá. Ese libro lo escribí pensando en mi hijo. Es un niño que de tanto comer dulces se convierte en un niño de dulce. Sus compañeros se lo empiezan a comer. Sí. Es lo que le decía a mi hijo: te van a comer tus compañeros y te conviertes en un niño de dulce. Ajá. Y el Fisgón lo dibujó. Y 1 o 2 años después conoció a mi hijo y se dio cuenta que lo había dibujado igual. Caramba. Hasta ese grado tenemos de la conexión por de ahí, conexión, ¿no? Después ha ilustrado varios más.
con distintas características. Uno que me sorprendió mucho, que ilustró ya no como siempre lo hacía, sino con papel cortado y papel dibujado por él mismo, fue Mi hermana quiere ser una sirena. Que también este es un cuento con una ilustración muy particular en el que él hace su propia creación. Él tiene citas en sus cuadros de ilustración de Matisse, de Chagall, de Picasso, de distintos autores para él importantes, que no están en el libro, no están, pero él lo puede hacer. Él no le quita, al contrario, enriquece más el libro, ¿no? ¡Qué bien! Sí lo hace. Otro libro también se llama Las orejas de Urbano, en el que utilizó la técnica del cómic para narrarlo. El libro así es muy cómic y usó... Entonces siempre tiene una variedad muy amplia el Fisgón para meterse en cada texto de una manera muy distinta. Ay, muy bien, bueno, pues esta participación aquí que nos hiciste el favor, bueno, de estar aquí en el programa, es importante para muchas personas que te están escuchando. Nos retransmitimos en como al menos 4 estaciones más, y quisiera, no sé, si quieras cerrar comentando algo de tu oficio de escritor. Para adultos, poesía, cuento, novela, crónica, ensayo, hasta un guión para una ópera. Muy bien. Sí. Y ahorita sí para un sector para el que no había escrito nunca antes, es para los jóvenes. Jóvenes, digamos que a partir de los 15 años. Esa es la primera vez que lo voy a tocar. Sí. Y hay otro cuento que lo escribí pensando en adultos, pero que ha funcionado con jóvenes. A ver, también ¿cuál es? publicado por Alfaguara, que se llama Informe Negro, y que es una novela gráfica. O sea, este es un cuento que yo escribí en 100 capítulos, pensando que era como una novela no desarrollada. Y mi editor en Alfaguara le dio cara de cómic. Y que ella supiera que una de las principales influencias en mi estilo es precisamente el cómic. Entonces tradujo ese lenguaje del cómic y funciona con jóvenes también. Muy bien, bueno, pues ahí tenemos también otra faceta, porque realmente yo como mamá, como lectora sí te conozco, pero bastante bien afianzado en La peor señora del mundo y todos los cuentos que acabas de mencionar, ¿no? Y bueno, te agradezco mucho que participes en el programa, y pues ojalá que nos volvamos a encontrar después y charlemos de otro título que estés interesado en que la gente conozca. Muchas gracias a ti. Gracias. Usted quédese con la música. Lately at all, if ever again.
Escuchó la canción We Used to Be Friends de la banda de Dandy Warhols y antes la voz del querido escritor Francisco Hinojosa. Finalizo pues con un fragmento del libro El peor día de mi vida del propio Hinojosa, con el que disfrutaremos de ser niños otra vez. En la escuela hay 3 tipos de niños: los que no se meten en problemas, los que sí se meten en problemas y los que crean los problemas. La mayoría pertenece al primer grupo. En el segundo estoy yo y unos cuantos más. Y en el tercero pertenecen Landívar, Blanco, Sepúlveda, Chaparro y el Camarón, que le dicen así porque siempre está rojo. Esta fue la hora para sus libros de arena. Dirección y producción Mercedes Luna. Producción técnica Jorge Torres. Colaboradores permanentes Jesús Guerra y San Juanita Torres. Música de fondo Paseo de Ovejas. Este es un programa dedicado a sus libros, a su literatura. Los invitamos a que escuche nuestra siguiente emisión. Los acompañó en la voz Mercedes Luna. Les recuerdo que el que le encuentra y que por ahí, cerca de usted, hay alguien que acaba de leer un libro. Búsquelo, búsquela y pregúntele qué ha leído. Hasta pronto. Esto fue Libros de Arena, un espacio para la literatura, la historia y las bibliotecas públicas. Lo esperamos en la próxima emisión. Consuma libros y literatura.